tardes para todos, sean bienvenidos a esta primera edición de la dosis diaria. El día de hoy tenemos un programa informativo en donde estaremos hablando acerca de un tema que nos preocupa bastante y es acerca de la escasez de lectura y su impacto en los escolares. Nos encontramos, más bien tenemos de invitados a psicólogos y docentes de la Universidad Nacional de Asunción para que nos expliquen un poco acerca de cuál sería el problema de los malos hábitos de la lectura. Licenciada Camila Alonso, muy buenas tardes. ¿Qué responsabilidad tienen los malos hábitos de lectura en este fenómeno? Los malos hábitos contribuyen al fracaso escolar, ya que la lectura es la base del estudio, pero también intervienen otros malos métodos de estudio, como puede ser también el nivel socioeconómico, la familia, la escuela, hasta el propio alumno. No se puede hacer una clasificación exacta porque hay una interrelación entre ellas y todas son importantes, pero está claro que el alumno que lee mal tiene un obstáculo añadido. ¿Qué síntomas permiten detectar a un mal lector? La repetición de las partes del texto sin tomar idea global del contenido, la tendencia a la agresión, es decir, una vuelta atrás constante en el texto o hacia un punto del texto, también la vocalización de las palabras en voz alta, la subvocalización o las fijaciones, también así como detenerse demasiado tiempo en un punto de la lectura. Estos también son los malos hábitos que suelen adquirirse muchas veces por el aprendizaje que no es adecuado. Es muy complicado también eliminar la subvocalización. También uno de los problemas del aprendizaje, y es muy común, es la dislexia, que no es detectada muchas veces y también es difícil de eliminar porque esta dislexia influye también en la educación. ¿Qué tipo de técnicas te ha dado pruebas para poder afirmar que existe un remedio? A mí funciona mucho una técnica que la he estado implementando desde que estoy en la universidad y es de leer en voz alta por 10 minutos y luego 5 minutos en silencio y para posteriormente recordar todas las informaciones que han sido retenidas. La verdad que funciona y es muy eficaz a la hora de retener información. Que abandonan la lectura, el placer, al identificarla con el estudio, la obligación. La pregunta va para usted, psicólogo Francisco. La lectura es un acto cultural. El libro está presente en la vida del niño desde muy pequeño, a través del relato de los padres o de los libros con ilustraciones. Me parece adecuado que la reforma no obligue a comenzar a leer antes de los 6 años, lo contrario sería forzado. Lo que es muy importante es que los padres no adviertan hacia la lectura actitudes negativas y cuando el niño comience a ir a clases, sigan leyéndole cuentos en casa con el mismo cariño que lo hacían antes de llevarles al colegio. Los niños se contagian de lo que ven y muchos padres no leen. ¿Cuál es el pensamiento al respecto? Los padres tienen que leer delante de sus hijos y a veces no lo hacen porque ellos también tienen dificultades. Muchos adultos rechazan someterse a corregir sus hábitos, piensan que ya ha pasado su etapa de aprendizaje y se equivocan. Hay ejercicios y técnicas que aseguran un buen resultado también para ellos. Licenciada Sofía Jara, ¿es cierto que la televisión resta tiempo a la actividad lectora de los escolares? Bueno, en realidad no afecta tanto a los pequeños. Más bien el fenómeno y los efectos se producen ya en el desarrollo en grados superiores del niño o de la niña, en su desarrollo y su crecimiento. Es ahí donde yo soy partidaria de que los padres sean los responsables de vigilar, de controlar, de limitar el espacio que la televisión ocupa en el tiempo de los niños, por sobre cualquier otra actividad. Por ejemplo, los efectos que vamos viendo son que muchos alumnos aprenden los textos de memoria.
para sacar 5 en un examen, para pasar una exposición, para pasar una prueba. Pero no entienden realmente lo que leen, ni tampoco el contenido ni el contexto de lo que están exponiendo o lo que están rindiendo. Una vez terminada la prueba, olvidan todo lo aprendido. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que muchas veces hay otros distractores. Nuestra cabeza está ocupada con problemas del tipo afectivo, del tipo emocional, familiar, económico, etcétera, que puede afectar también en el desarrollo y en el aprendizaje del niño o de la niña. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, etcétera. Y eso también provoca una distracción y una fórmula de funcionamiento diferente, ¿verdad? Pero pasajero siempre. Entonces, ¿crea el bilingüismo dificultades añadidas? ¿Qué piensa usted acerca de eso? No, en realidad no es una dificultad añadida, más bien siempre favorece, siempre ayuda, porque el niño trabaja más bien la lectura, la comprensión, la gramática, representa nuevos conceptos del pensamiento y vertientes distintas o miradas y puntos de vista distintos de la cultura materna o de la lengua materna que él está por defecto aprendiendo. El ser humano está muy bien codificado y sabe diferenciar una lengua de otra lengua, un idioma de otro idioma. Por ejemplo, hoy en día las estadísticas arrojan cifras alarmantes de la escasez de lectura y el impacto negativo es enorme hacia los escolares y en posterior desarrollo de los mismos, ya sea afecta por el precio de los libros, por las deficiencias en el sistema educativo o por simplemente el poco involucramiento de los profesores o la poca inspiración que ellos den. Entonces, el bilingüismo podría enriquecer bastante la cultura. Entonces, para usted, ¿qué consecuencias trae la ausencia de lectura en la formación del adolescente? Y en realidad muchas, inimaginables consecuencias. La ausencia de la lectura, más que traernos algo, siempre nos quita, nos lleva cosas. Primeramente nos hace menos libres, nos hace menos aprensivos a las realidades que estamos atravesando. ¿Por qué nos hace menos libres? Porque nos sustrae la posibilidad de estar preparados, del conocimiento, de saber elegir. También nos restringe nuestro pensamiento, nos restringe y nos limita nuestro actuar incluso a través de nuestra experiencia vital del aquí y del ahora. Limita nuestra existencia porque nos impone cerrar la mente a nuevas experiencias, a lo que vemos, a lo que oímos a nuestro alrededor y solamente eso. La lectura, sin embargo, nos amplifica nuestras posibilidades, va más allá de nuestra realidad que nos toca vivir y nos va a barreras que solamente están en el pensamiento, barreras históricas, geográficas de nuestra vida que se van deshaciendo gracias a la lectura, incluso ideológicos quizás. No hay que nacer en Moscú ni saber cómo era el siglo XIX para entender cómo era la vida de un juez ruso en aquella época. Basta solamente con leer, por ejemplo, La muerte de Leon Illich, y así dimensionamos toda la cultura y toda la sociedad que reinaba en esa época. Bueno, también nos encontramos con uno de los profesores más destacados en la Universidad Nacional de Asunción. Un gusto poder compartir con usted, Hugo. Bueno, según el Ministerio de Educación y Ciencias, los paraguayos leemos menos de un libro por año, un alarmante promedio de 0,86%. ¿Cuál cree que sea la raíz de este problema? No hay una sola raíz. En el ámbito educativo paraguayo muchas veces se entiende la lectura como un deber, no como un derecho. Se le rodea una serie de obligaciones que nada tienen que ver con la misma. La lectura como actividad cognitiva es exigente. Y su edad escolar no haría falta, que en edad escolar no haría falta acompañarla de tareas, trabajo o control de lectura, porque a nadie le gusta hacer trampas. Por lo tanto, si queremos que la gente lea, no podemos convertir la lectura en una tarea, sino
sino en un acto que dé placer. Por otra parte, la enseñanza de la literatura se ha olvidado durante mucho tiempo de las obras. Los profesores han dado a leer novelas a sus alumnos para terminar hablándoles de la época, de la vida del autor y del argumento de la novela, pero ha fallado llevarles a una reflexión sobre el comportamiento de los personajes en la obra, sobre el sentido de determinados pasajes, de por qué el autor ha elegido determinados nombres para sus personajes, por qué ha optado por determinado narrador o ha decidido comenzar por el final de la historia, es decir, según ciertas tendencias didácticas que para mí no lo son. Un alumno puede aprobar un curso de literatura sin haber leído una sola de las obras que componen el plan lector. Entonces, ¿qué deben hacer los maestros para incentivar el hábito de la lectura nuevamente? Convertirlo en un acto placentero y no en una tarea. Convertir el aula en un espacio en el que el diálogo sea fundamental, más que la exposición o la prueba escrita. El maestro debe olvidarse de las preguntas que tiene al final de muchas obras, en casi todas las ediciones escolares, y descubrir por sí mismo el placer de vivir otras vidas a través de la lectura. Y el placer de vivir otras vidas a través de la lectura. Muchas gracias a los invitados por compartir con nosotros nuestra primera edición y nuevamente nos encontramos mañana en el mismo horario.